Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de lo que prometí hablar, y esto es acerca del infierno. Así es de que saque su Biblia, listo para empezar a tomar notas, si es que va a tomar notas. Y he titulado el mensaje el día de hoy, empezando a hablar acerca de este tema, de la doctrina bíblica, de lo que es el infierno. Y quiero comenzar hablando entonces, dándole lo que he titulado 7 verdades sobre el infierno. 7 verdades sobre el infierno. Tengo mucha Biblia para usted como siempre, así de que vamos a comenzar. Déjeme decir lo siguiente: el infierno es una realidad difícil, pero es algo que la Biblia enseña. Y no podemos comprender plenamente a Dios y su mundo a menos que lidiemos con este tema. Que de nuevo es un tema difícil, una realidad difícil, pero la Biblia habla acerca de este tema. Por lo tanto, vamos de lleno. Dijimos 7 verdades sobre el infierno. La primera verdad que usted necesita saber es que el infierno es lo que es porque Dios es santo. El infierno es lo que es porque Dios es santo. Es porque Dios es santo que existe el infierno. Mire lo siguiente, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 20, leemos lo siguiente. Dice: sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Mire qué tremendo. Nadie puede ver el rostro del Señor y seguir con vida. Eso es nos fulminaría. Por lo tanto, está hablando el Señor aquí con Moisés, pero le dice: no podrás ver directamente mi rostro. ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Nosotros, como seres pecaminosos, instantáneamente moriríamos si viéramos el rostro del Señor. Cuando Isaías, el profeta de Dios, vio a Dios en su trono, se postró sobre su rostro aterrorizado y seguro de que estaba a punto de morir. Mire, qué interesante. ¿Por qué? Por esta razón. Porque nosotros muchas veces, yo creo que no entendemos la santidad de Dios. Por eso es que no miramos el pecado como Dios lo ve. Es algo que después también vamos a tener que predicar acerca de el pecado. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, nos dice lo siguiente: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Isaías se dice a sí mismo: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy ¿qué? Soy un pecador. El profeta entendía la realidad de su estado como ser humano, siendo un pecador, estando en el trono de Dios, viendo a Dios en su trono, viendo su santidad. Se imaginó que ya esto era lo último, ya estaba ahí, ¿qué? Acabado. ¿Por qué? Porque dice: tengo labios impuros. Mire, ¿y cuánta impureza hay o sale de nuestros labios el día de hoy? Igual. Es más, también vivimos en medio de un pueblo, ¿qué? De labios impuros. Pero tenemos que entender esta situación. A veces la gente tiene ideas medias raras, ¿verdad?, acerca de lo que es el infierno. Muchos creen que no, allá vamos a llegar a tirar party y vamos a pasarla muy bien. Todo lo contrario. Ahí no va a haber party. Ahí solamente, es más, ni vas a poder ni ver a nadie más. Quizás vas a estar tan atormentado y es un lugar donde hay tanta tiniebla, tanta oscuridad, que no vas a poder ver a quién está al lado tuyo. Dios nos habla acerca del infierno para demostrarnos la magnitud de su santidad.
El infierno debería de dejarnos a nosotros boca abiertos ante la rectitud y justa santidad de Dios. Debería hacernos temblar ante su grandeza y majestad. Escuche lo que digo. La idea del infierno debería hacernos temblar ante su grandeza y majestad. Número 2, la segunda verdad sobre el infierno. Jesús habló sobre el infierno más que cualquier otra persona en la Escritura. Si Jesús habló de esto, tenemos que poner atención. No es un lugar inventado, no es algo que queremos usar o que la iglesia cristiana quiere usar para atemorizar a la gente. No. Es un lugar real. Algunas personas tratan de evitar la idea del infierno, diciendo que eso fue el Dios del Antiguo Testamento. Pero encontramos en el Nuevo Testamento a Jesús, dicen ellos, como el manso y humilde. Lo de Jesús era el amor y la compasión. Entonces, ¿por qué habló del infierno? Tuvo mucho que decir acerca del infierno. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 22 al 30, que nos dice lo siguiente. Pero yo digo, Jesús hablando, pero yo digo, aun si te enojas con alguien. ¿Cuántos se han enojado con alguien alguna vez? Muchos de nosotros nos hemos enojado con alguien. Dice, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, ¿cuántos han dicho a alguien idiota? Dice, no, tal vez yo no le he dicho idiota, bueno, pero le has dicho tonto, que prácticamente viene a ser lo mismo. O le has dicho a alguien ignorante. Bueno, ¿qué dice? Si amas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, espero que ya de cristianos no sigamos maldiciendo, pero antes de convertirnos, ¿cuántos maldijeron a alguien? Dice, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Mire qué tremendo. Número 23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, mira qué tremendo. Este es el verso que Dios usó para confirmar en mi propia vida que yo tenía que arreglar cuentas con mi padre biológico. Tenía que arreglar cierta situación que no estaba muy buena. Y en ese sentido Dios me lo presentó. Ese era mi adversario, mi padre, y tenía que arreglar cuentas antes de que esto pasara, antes de que yo partiera de esta tierra. Tenía que arreglar ciertos asuntos. Versículo 24, deja ahí la ofrenda, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mire, ¿cuántos presentamos ofrendas a Dios y tenemos un montón de pleitos con medio mundo? Tenemos que arreglar esas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay una verdadera conversión, lo primero que se establece es una buena relación con Dios, pero de igual forma también se extiende en una correcta relación unos con otros. Sigamos. Versículo 25. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, y esto me encanta, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, ¿sabe cuál es el camino al juicio? Es la vida misma. Vamos camino hacia ese día en que vamos a tener nuestro juicio final. ¿Qué es lo que dice? Resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. En un sentido figurativo, la cárcel viene a ser ¿qué? El infierno, donde tienes que pagar. Versículo 26. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Mira qué tremendo. 27.
¿Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio? Yo creo que todos lo hemos oído. Aunque lo ignoremos, todos lo hemos oído. Veamos qué dice Jesús acerca de esto. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mire qué tremendo. Ahora decimos, no, es una miradita nada más. Una miradita, si ya la miraste sexualmente, ya adulteraste con esa mujer. ¡Wow! Aquí todos los hombres culpables, 100%. 29. Por lo tanto, ¿qué dice? Si tu ojo, incluso tu ojo bueno, mira qué tremendo, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. ¡Au! Ya anduviéramos tuertos o ciegos muchos de nosotros. Sigamos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado, ¿a dónde? Al infierno. Hay un infierno. Jesús habló del infierno. Versículo 30. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. De nuevo, no teman. No teman en Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y mire, este va a ser el versículo para memorizar, para que lo anote ahí y lo aprenda. Mateo 10:28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, pues no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mire qué tremendo. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es el estuche donde vivimos. Hay que tenerle miedo, hay que temerle ¿a quién? Solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mire, en cuanto a esta situación, quiero que entiendan, nosotros la Biblia nos habla, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, de que tenemos o somos compuestos o Dios nos formó de 3 partes, aunque algunos por ahí creen que son 2 partes, pero esta es mi creencia, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23. En 1 Colosenses 5:23, ahí están las 3 partes con las que Dios nos formó, nos creó, que es espíritu, alma y cuerpo. Usted es un espíritu. El espíritu es esa, podríamos decirle, esa atmósfera o ese ámbito donde nos podemos relacionar con Dios. El alma es aquella parte de nuestra personalidad, es quienes somos. Es con nuestra alma que pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Esto es en el alma. Y moramos en este cuerpo. Aquellos que dicen que solamente el alma y el cuerpo son lo mismo, bueno, ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo explicamos el hecho de que en el jardín del Edén, cuando el hombre peca, se rebela contra Dios, dice que ¿qué? Que murió. El hombre murió. Entonces, si hubiera muerto o si es el alma y el espíritu una sola cosa, entonces el hombre hubiera quedado como una bola de masa, el cuerpo nada más. Y si usted recuerda, Dios lo formó al hombre, formó el cuerpo del polvo de la tierra, pero el hombre en ese momento no se movía, no pensaba, no reaccionaba, no le dolía nada, hasta que Dios sopló aliento de vida. Es el alma. Entonces, cuando el hombre muere espiritualmente, pero sigue con su alma, por eso sienta, por eso piensa, por eso recibe la instrucción de Dios
de cómo poder vivir entonces ahora para aceptar la ley, para poder tratar de vivir la ley, que sabemos que es imposible. Pero nomás quería tocar eso para que usted entienda. Creo yo que somos seres trinos, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5:23. Sigamos. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Que el alma es esa parte donde pensamos, donde podemos aprender, conocer, recordamos, donde nos preguntamos, nos hacemos preguntas. Teman solamente ¿qué? A Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Número 3. El infierno nos muestra la medida del amor de Dios al salvarnos. Escuche esto. El infierno nos muestra la medida del amor de Dios al salvarnos. Cuando la gente piensa en el infierno, ¿verdad? De repente como que, ¿cómo puede ser posible que un Dios de amor pueda haber creado un lugar tan horrible como el infierno? Bueno, de acuerdo a la perspectiva como tú lo veas. Pero en realidad el infierno nos muestra la medida del gran amor de Dios al salvarnos. Quiero que vea Mateo 27:46. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento sintió la separación de su padre. ¿Por qué? Porque estaba llevando en su cuerpo tu pecado y el mío. Y Dios no puede convivir con el pecado. Por eso Dios tuvo que ¿qué? Que darse la vuelta. Y Jesús lo interpreta como ¿qué? Como un abandono. ¿Por qué me has abandonado? Mire, ¿hasta dónde tuvo que ir Dios para que no fuéramos nosotros al infierno? ¡Qué tremendo! Por eso le digo, a veces miramos las cosas, pero yo creo que con un lente diferente. Porque esto me habla del gran amor que Dios tuvo para con nosotros, para poder traernos salvación. El infierno magnifica el amor de Dios, al mostrarnos cuán lejos fue Dios y todo lo que pasó, todo el sufrimiento que pasó para poder salvarnos. Número 4. Los seres humanos fueron creados para vivir eternamente. Bíblicamente lo vemos de esa forma. Los seres humanos fueron creados para vivir eternamente. La cuestión es dónde vas a vivir eternamente. El cristianismo afirma que cada ser humano como individuo va a vivir para siempre. Y esto debe ser cierto o debe ser falso. Una de dos. Vamos a vivir. Ahora, si nos ponemos a pensar en el infierno, dice que vamos a estar, es un fuego que no se consume y vamos a estar siendo atormentados. Pero si nos ponemos a pensar, en realidad, bueno, ahora que está muy de moda, ¿verdad? La cremación. Meten el cuerpecito ahí. Mucha gente lo pinta muy bueno. Debería de ver usted qué es lo que pasa cuando se está quemando su cuerpo, para que sepa, para que se dé cuenta. Pero ya nos entregan ¿qué? Cenizas, polvito ahí. Bueno, si solamente fuéramos cuerpo, eso se consume. Pero dice que esto es este castigo es ¿qué? Es eterno. Aquí le va. Es que todos vamos a recibir un nuevo cuerpo al morir. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para castigo eterno. O sea, va a recibir otro cuerpecito que va a aguantar todo ese tormento para siempre. Pongámonos a pensar un segundo. Génesis 1, 24 al 28. Entonces Dios dijo:
que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. 25. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Mire qué tremendo. Pues ahí se le cae toda la teoría de la evolución, ¿verdad? Es que éramos monos y poco a poco fuimos transformándonos en hombres. Qué tontera más grande. Dice que cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos. Mire, somos parte, no somos, algunos creen que somos animales. Somos de la especie animal. Bueno, tal vez tú te consideras eso, yo no. Aquí dice, entonces Dios ya había creado todos los animales. Y ahora dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. ¿A nuestra qué? A nuestra imagen. Para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Mira qué tremendo. ¿Dónde nos puso Dios? ¿En qué posición nos elevó Dios? No somos como los animales. Somos parte del reino animal. Dice, bueno, yo no me considero, pero allá tú. 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Somos creados a la imagen de Dios. Y sabemos que Dios es ¿qué? Es eterno. Por lo tanto, hay eternidad en cada uno de nosotros. Luego Dios lo bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y déjeme aclarar también ya de pasada por ahí, comercial no pagado. Muchos toman este pasaje de Génesis 1:28 y dicen, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos. Y para ellos el ser fructíferos es que tú tienes que tener mucho dinero, tienes que ser próspero. El gran evangelio falso de la prosperidad. ¿Qué dice? Sean fructíferos y multipliquen. ¿Qué les estaba diciendo Dios? No que todos fueran a ser ricos y millonarios y vivir su mejor vida hoy aquí en la tierra. No. Le está diciendo que procreen, que tengan hijos, que se multipliquen. Porque Dios ya había hecho la promesa anteriormente también de ¿qué? De que a través de la mujer, de la simiente de la mujer, iba a venir ¿quién? Iba a venir Cristo. Pero si ellos no se multiplicaban, ¿se da cuenta cómo a veces torcemos la Biblia y queremos que la Biblia diga lo que yo quiero que diga? No, la Biblia dice lo que la Biblia quiere decir. La Biblia se interpreta por sí misma. Veamos entonces, dice, llenen la tierra. ¿Se da cuenta? Llenen la tierra, ¿y qué? Y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Me encanta. El quinto o la quinta verdad sobre el infierno. ¿Está listo? Dios no envía a nadie al infierno. Nos enviamos nosotros mismos. Quiero que lo entiendan. Mucha gente cree, ¿cómo Dios va a mandar? Dios no está mandando a nadie. Solitos pagamos el boleto y nos vamos, pero felices. Pero Dios no manda a nadie. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que pudiéramos nosotros obtener salvación. A veces yo no sé de dónde sacamos ideas baratas y absurdas.
La gente dice, no, yo creo en un Dios de amor. Pero ese mismo verso que están citando nos dice que también, sí, Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Dios es un Dios santo. Y como nosotros hemos pecado, tenemos que pagar el precio por nuestro pecado. Y ese precio es ¿qué? Es la separación eterna, es el infierno. Pero Cristo Jesús vino para poder redimirnos. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. El infierno es la culminación de decirle a Dios que nos deje tranquilos. Recuerda cuando andamos en el mundo y déjame de andar tanto de eso del evangelio y de la iglesia, y esas cosas son para los que, decíamos, para los viejos aburridos que no tienen nada ya más que hacer en este mundo. ¡Qué idea tan absurda! El infierno es la culminación, ahí termina todo. Cuando le decimos a Dios que nos deje tranquilos, sigues diciéndole a Dios que te deje en paz y finalmente Dios te va a decir, está bien, te dejo en paz. ¡Qué tremendo! Juan 3, 16 al 21 nos dice, sí, todos les gusta Juan 3, 16, ¿verdad? Algunos están pensando, ¿por qué no aprendimos ese verso? No, porque ya se lo sabe todo el mundo. Hasta el inconverso se lo sabe. ¿Qué dice? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sí, pero no hemos interpretado el verso, ¿se da cuenta? Nos gusta cómo suena y todo, pero dice ¿qué? Para que todo el que crea en Él, hay que creer en Él. ¿Y qué implica entonces ahora? Sí, tenemos que empezar a desgozarlo, ¿no? ¿Y qué implica creer en Él? Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero esos van a ir al infierno. ¿Qué dice? Sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La idea de Dios es salvar al mundo a través de Cristo Jesús. Pero si nosotros constantemente estamos rechazando a Jesús, ¿no le parece algo tan absurdo? Que todo el mundo puede hablar de cualquier tontera, pero hoy día nadie le gusta que usted hable de Jesucristo. Versículo 18. No hay condenación. No hay condenación. ¿Para quién? Para todo el que cree en Él. O sea que sí hay condenación. Pero ¿para quién es la condenación? Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Oh, mis hermanos, mi querido amigo, escucha, Dios no quiere enviarte al infierno, pero tú solito, al no creer en el único Hijo de Dios, al no depositar tu fe en Él, automáticamente estás comprando el boleto. Pero esa es culpa tuya. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. Escucha. La luz de Dios llegó al mundo. Jesús vino a la tierra. Vivió, murió y se levantó de entre los muertos al tercer día. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. ¡Ay, qué tremendo! Sí, rechazamos la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malvadas. ¿Preferimos qué? Preferimos la oscuridad. Y si tanto rechazamos al Señor, el día llegará en que Dios te va a dejar en paz. Pero ahí va a ser el qué? El lloro y crujir de dientes. No esperes llegar ahí. 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Mira qué tremendo.
Sí, no se quede en Juan 3:16, lea más abajo. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan, no solamente odian la luz, sino se niegan a acercarse a Jesús, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero, versículo 21, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesucristo. ¿Para qué? Para que otros puedan ver que están haciendo ¿qué? Lo que Dios quiere, es lo que Dios quiere. Que te acerques a la luz, que aprendas a amar a Dios. Marcos 16, 15 y 16 nos dice lo siguiente. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Mire, esto no somos nosotros. Este es el gran mandamiento que Dios nos dio, la gran comisión. ¿Por qué? Porque es a través de escuchar el evangelio, la buena noticia, de que tú puedes tener la oportunidad de que el Espíritu Santo venga y te redarguya de pecado. Y al hacerlo puedas confesarle tu pecado a Dios. Y el Espíritu Santo entonces te pueda dar esa fe para creer en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Oh, esa es nuestra gran oración. Esa es el único propósito por el cual predicamos la palabra de Dios, por el cual predicamos el mensaje de salvación. Tenemos dos opciones. ¿Está listo? Voltee con su hermano y dile, tienes dos opciones. Ponte pilas, tienes dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Vivir con Dios o vivir sin Dios? Tú escoges. Yo puedo decirte por experiencia propia, viví sin Dios y fue la vida más desgraciada que pude vivir. Mucha gente vive sin Dios y creen que, porque tienen dinero, porque tienen fama, porque tienen prestigio, porque todo supuestamente les va bien en la vida. No, es una vida miserable. Si no la vives con Dios, es una vida miserable. ¿Por qué razón? Porque solamente vas a vivir si es que pasas de los 80 y puedes llegar a los 100. Pero ¿y qué pasa después de eso? Es una vida miserable, una vida sin Dios. Dos opciones, o vives con Dios o vives sin Dios. Si dices, yo no quiero la autoridad de Dios, yo prefiero vivir para mí mismo, yo prefiero hacerlo a mi manera, eso te llevará al infierno. Que no le digan, que no le cuenten. Hermano, pero no queremos oír, esas son malas, no, esas son buenas noticias. Esa es la mejor noticia que puedes escuchar. Que te arrepientas antes de morir, porque una vez te mueres ya estuvo. Ahí se acabaron todas las oportunidades que tenías. Mire el gran amor de Dios, que es lento para la ira y nos permite cada día la oportunidad de poder ver la luz del Evangelio, de poder creer en su Hijo Jesucristo. Número 6. Dios permite que la gente vaya al infierno, pues todos sus caminos son justos y verdaderos. Ya le vi la cara a alguien ahí como que, bueno, pero dijiste que Dios no nos mandaba al infierno. Estoy diciendo que Dios permite. O sea, si tú quieres ir para allá, perfecto, Dios te lo permite. No es lo que Dios desea para nosotros, pero mire, hay dichos que nosotros decimos que a veces los decimos sin entenderlos. Tanto va el cántaro al agua que un día se rompe, se quiebra. O sea, tanto rechazamos a Jesús. Tanto le decimos que no queremos, que un día pues Dios dice, ok, está bien, te dejo tranquilo, vive tu vida como tú quieras. Y despertamos al morir en el infierno. ¡Qué tremendo!
Romanos 9, 30 y 33. 9, 30 al 33. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió, ¿por qué? Por medio de la fe. ¿Es lo que predicamos? No. ¿Es lo que predicamos o no? Hemos sido hechos justos a los ojos de Dios. Y esto sucedió por medio de la fe. Pero recuerde que esto no es de parte mía. Esta fe yo no la puedo tener. No está en mí el creer en Dios. Por lo tanto, tiene que ser esa fe imputada por el Espíritu Santo en mí. ¿Cuándo? Cuando escucho el Evangelio. Cuando escucho las buenas nuevas. Cuando se me predica. Y entonces mi alma empieza a meditar y a darme cuenta, es cierto, he ofendido a un Dios santo. Y al mismo tiempo me doy cuenta que no tengo absolutamente nada en mí para poder creer. Pero el Señor me da esa fe. Qué excelente. Y cuando soy regenerado, cuando nazco de nuevo, ahí soy ¿qué? Soy declarado justo. Soy declarado justo a los ojos de Dios. Y ahora empiezo entonces ese camino de la santificación. Si es cierto, la regamos, pecamos, pero no vivimos en pecado. Es muy diferente. El hombre que ha sido regenerado va siempre a procurar no pecar más. Siempre va a buscar que si comete un error, va a venir, va a regresar a Dios, va a pedir perdón, porque tiene un abogado que lo defiende. Pero si rechazamos la luz, entonces estamos en peligro. Versículo 31. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, ¿qué dice? Nunca lo lograron. Mire, se esforzaron tanto, mas nunca lo lograron. Es que el tratar de cumplir la ley no sirve, no se puede. Somos incapaces. Y es por más que tratemos, no se puede. La ley nos fue dada para que nos diéramos cuenta de qué tan pecadores somos. 32. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Siempre ha sido por fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos están tratando de hacerse justos ante Dios cumpliendo un montón de reglamentos? ¿En lugar de qué? De confiar en Él. En lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Miren qué tremendo. Tropezaron con la gran piedra en su camino. ¿Qué es esta gran piedra? Esta gran piedra de tropiezo es Cristo Jesús. Es Cristo mismo. Versículo 33. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe, ¿qué? Mire, pasa de la roca ¿a qué? A Él. Pero todo el que confíe en esa roca, en Él, en Cristo Jesús, jamás será avergonzado. Yo te animo a que entiendas que el infierno es real, pero no tienes que ir ahí. Pero para esto es necesario nacer de nuevo. Para esto es necesario poner nuestra fe en Él. ¿Quiénes somos nosotros? Como simples pedazos de barro para cuestionar al alfarero divino. Me gusta cuando Job empieza a defenderse, ¿verdad? Y el Señor lo agarra y lo pone pero en su lugar. Sí, te la sabes de que todos lo sabes. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Wow. Y a veces pensamos de esa manera, ¿verdad?
Somos simples pedazos de barro. ¿Cómo vamos a cuestionar al alfarero divino? La gente declarará en Isaías 45:24. La gente declarará: el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Mire qué gran declaración, ¿no le gusta? El Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. ¿Y qué dice? Y todos los que estaban enojados con él se le acercarán y quedarán avergonzados. ¿Recuerda ese capítulo de Mateo 7? En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos estos milagros, echamos fuera demonios, hablábamos en lenguas. ¿Y qué dice que le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Oh, pero yo le dije que él era ¿qué? Él era mi fuente de justicia, de mi fortaleza. Sí, es que hablar es barato. Actuemos. Vivamos como Él quiere que vivamos. Hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Si no, vamos a quedar ¿qué? Avergonzados. Finalmente, número 7. La séptima verdad sobre el infierno. No es suficiente sacarnos del infierno. Él debe sacar el infierno de nosotros. Mire qué tremendo. No es suficiente sacarnos del infierno. Él debe sacar el infierno de nosotros. Lucas 16, 19 al 31. Jesús dijo, mire, esto está tremendo. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. El Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué dice? Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. Escuche, esta es una historia que Jesús está contando, pero póngase a pensar muy bien, porque a veces creemos, esa es una parábola. No, en la parábola no nos da nombres de personas. Aquí nos está directamente diciendo, era un rico y que era ¿quién? Era un pobre. ¿Cómo se llamaba el pobre? Lázaro. ¿Qué dice? Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mire qué tremendo. Ese estaba cubierto de llagas, mientras el rico, en su gran esplendor, se vestía de púrpura y lino de la más alta calidad. Versículo 21. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, pero los perros venían y le lamían las llagas abiertas. ¡Auch! Mucha gente también cree, ¿verdad?, que por lo que están sufriendo aquí en esta vida, piensan que este es el infierno, dicen. ¡Wow! Esto no es el infierno. Esta es la oportunidad o la gran oportunidad que tienes para no ir al infierno. Versículo 22. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió. ¿Y qué dice? Y fue enterrado. Mire la diferencia. ¿Quiénes llevaron a Lázaro para que se sentara junto a Abraham? Los ángeles. El hombre rico, ese nomás fue enterrado. Y también aquí, muchos creen que, sí está bueno que me quemen, no hay problema. Enterrado, eso es lo que la Biblia enseña. Otras ya son ideas de hombres, no de Dios. Versículo 23. Y como fue enterrado, y dice, y fue al lugar de los muertos,
ahí en medio del tormento, ¿en medio de qué? No dice en medio del party. En medio de las luces y el bajo, ¿verdad? Boom, boom. No, ¿cuál party? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te mintió? En medio del tormento vio a Abraham a lo lejos. ¿Con quién? Con Lázaro junto a él. Versículo 24. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Padre Abraham, ten piedad. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia. ¿Qué dice? En estas llamas. Uy, ¿tú crees que va a haber party ahí? Mire, lo veía, yo me imagino, bueno, en aquel entonces, me imagino que saliendo con su caballo, Stallion, ¿verdad? Saliendo con su camello, y casi atropellaba al pobre Lázaro saliendo de su casa. Nunca se lo volteó a ver, nunca le dijo: mira, ahí te va un pedazo de pan. O ahora quiere que vaya y moje el dedo en agua. ¡Es tremendo! Para que me refresque mi lengua. Que dice: estoy en angustia en estas llamas. Oiga, le dije, esto debería aterrorizarnos. Mas sin embargo, Versículo 25. Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste. Recuerda que creíste el evangelio de la prosperidad. Recuerda que atesoraste todos estos tesoros en la tierra. ¿Qué dice? Recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Ahora, y eso es lo que queremos. No vivir ahora, sino vivir pensando en que vamos un día a entregar cuentas a Dios. En que esta vida se acaba. Mire, con 57 años y ya empieza a sentir los dolores de todo esto, porque ya se está acabando. ¿Qué dice? Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo. ¿Y tú estás qué? Tú estás en angustia. Versículo 26. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta acá o hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Mire, está consciente el hombre. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Pues el alma es la que está. Por eso le dije, no puede ser el alma y el espíritu la misma cosa. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. ¿Escuchó eso? Todos deseamos que nuestra familia pueda venir al conocimiento de la verdad. Para esto es menester que prediquemos el evangelio, que le compartamos el verdadero evangelio, porque muchos quizás están metidos en este evangelio de la prosperidad, en un evangelio falso. Versículo 29. Abraham le dijo: ¿está listo? Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¡Qué tremendo! Lee tu Biblia. Es prácticamente lo que le está diciendo. Lee las escrituras, los profetas. Mire, podemos encender el televisor y tristemente vamos a encontrar tanto falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, pero también si nosotros leemos la escritura y al escuchar a estos pastores podemos darnos cuenta quién en realidad está predicando la verdad. Pueden leer lo que ellos escribieron. Versículo 30.
El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. ¿Cuántos libros no hay el día de hoy? 5 minutos en el infierno, 30 minutos en el cielo. No, cuando te mueres ya. ¿Qué es lo que dice? Es que estos fueron a visitar al infierno y ahora regresaron para decirnos qué. Pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán. ¿Será cierto esto? La verdad es que no es así. ¿Por qué lo sé? Mire el versículo 31. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y quiero decirle, uno se levantó de los muertos y es Cristo Jesús. Es en Él en quien debemos creer, es a Él a quien debemos rendirle cuentas. Si aceptas a Jesús solo para salir del infierno, entonces vas a odiar estar en el cielo, porque solo los que aman y confían en Dios disfrutarán del cielo. Aunque quizás seamos movidos o aterrorizados por ese temor del infierno, pero tienes que aprender a amar a Dios. La única manera de disfrutar del cielo es cuando aprendemos a amar y a confiar en Dios. Este fue un aperitivo para seguir hablando acerca de este tema del infierno. Que Dios ilumine tu entendimiento, que puedas acercarte a Él, que puedas pedirle perdón a Dios y pedirle que te haga nacer de nuevo para aprender a cómo amarle a Él. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.